Muy bien, pues como os decía, la sesión de hoy la vamos a dividir en dos partes. En una primera parte vamos a hacer un esquema de lo que sería una de las partes, valga la redundancia, de la filosofía de Platón. Y en la siguiente parte de la clase vamos a trabajar un texto de Platón. ¿Por qué? Porque sabéis que en el examen de selectividad PAO nos van a poner textos para trabajar. Y estos textos vienen determinados en las pautas del examen. O sea que vamos a trabajar en concreto, no el de hoy es un poco introductorio, porque sí que si para entrar en un texto del autor que nos diga Pau, igual previamente os hago trabajar otro que nos sirva un poco de plataforma de lanzamiento, para no entrar directamente en el meollo de la cuestión. Y vamos a dedicar a Platón pues la sesión de hoy, la introductoria de la semana pasada, y 3 más. O sea, vamos a estar un mes con Platón. Ya sabéis que vamos de un autor a otro, pero a partir de la semana que viene vamos a trabajar cada semana uno de los textos que nos pueden entrar en el examen. Y esos textos yo os los voy a facilitar tanto a nivel impreso como a nivel digital en la plataforma. ¿Bien? Y a partir de aquí pues lo comentaremos, y en base a lo que hayamos aprendido de Platón lo haremos el ejercicio, porque también os voy a pedir el hecho de que lo escribáis. ¿Por qué? Porque nos pasa un poco en filosofía como en matemáticas, en el sentido de que cuando el profesor, ¿verdad? En matemáticas, ¿qué pasa? Que cuando el profesor o la profesora hace el problema dice, sí, lo entiendo muy bien, a este paso, este paso, este paso. Pero cuando lo tengo que hacer yo me atasco. ¿Sí? Y digo, hostia, ya no sé. Y dices, lo has entendido muy bien, pero no lo has sabido reproducir. ¿Por qué? Porque necesita práctica, ¿sí o no? Digamos, porque una cosa es comprensión y la otra sería la asimilación. ¿Bien? Pues en filosofía hago el mismo paralelismo. Dices, sí, este esquema lo entiendo muy bien, pero luego lo tengo que poner en un papel de forma redactada y con el vocabulario y demás, y eso igual ya me cuesta más, ¿no? Digamos que sería primero la comprensión y luego la exposición, y por eso lo tendremos que practicar. Os aseguro de que si seguís las clases, vamos practicando y vamos construyendo el temario, como está previsto, vais a sacar una nota muy buena. Bien, bueno, pues primero de todo, lo que quiero también es comentaros un poquito lo que sería lo que hemos hecho y los recursos con que contamos. Bien, sabéis que en vuestro correo habéis recibido un poco la notificación de justo lo que acabo de decir, ¿no? De que vamos a hacer la clase de hoy de Platón, que la dividiremos en 2 partes, que os daré un texto y que lo vamos a trabajar y luego lo continuaréis en casa. Esto es lo que publico aquí en el muro de la asignatura. Luego, en cuanto a los contenidos, a la tarea de contenidos, pues precisamente todo lo que os vaya dando, pues lo voy a ir también publicando. Tenemos 2 clases, ¿verdad? La de los orígenes de la filosofía y los filósofos presocráticos, para situarnos en lo que sería la aparición de este tipo de discurso o de este tipo de planteamiento, que es el propio de la filosofía, ¿no? Que serían esas preguntas sobre el origen, ¿no? La conducta y el fin de todas las cosas. Nos situábamos en el mapa de Grecia, ¿os acordáis? Grecia, ¿por qué se considera la cuna de la filosofía y qué pasó allí y qué planteamientos tuvieron? Y luego ya tenemos lo que sería todo el tema dedicado a Platón. Tema que, por un lado, está puesta la clase de la semana pasada. Por otro lado tenéis también unos apuntes. ¿Habéis visto los apuntes? Sí. ¿Sí? Donde tienes un poco la vida, donde tienes las obras. Sí, bueno, básicamente es un poco los yo me lo he mirado por encima. Todo, ¿no? Todo lo que hemos hecho hasta ahora, pero más extenso, ¿no? Todo y más. Sería todo Platón en lo que sería una unidad temática. Como si coges un libro, un manual de filosofía sobre Platón, pues esto es lo que pretende ser esto. Y yo quería preguntarte, todo los apuntes que has puesto, ¿hay que sabérselo todo? No. Vale. No. Es información.
porque claro, hay mucha información. Lo que pasa que cuando tú, por ejemplo, ya entiendes quién era, tú ya entiendes, ¿no? Ya tienes tu idea de quién era Platón y qué es lo que de alguna manera se proponía. Cuando haces lecturas complementarias vas enriqueciendo ese conocimiento inicial, ¿no? Entonces si te acuerdas de alguna otra cosa, es mucho más fácil recordar cuando haces pues algún tipo, ya tienes, ¿no? Digamos un núcleo construido y luego toda esa información, ¿no? Como si de un átomo fuera, fuesen los electrones, vas incorporando electrones, que no el hecho de decir, venga, lánzate a esas hojas y estudiatelas. ¿Sí o no? Pero tampoco, digo, solo con las explicaciones quizás no es suficiente, también queda más tranquilo, pues si yo qué sé, acabas Platón, pasa 2 meses y dices, me voy a leer el capítulo de Platón para repasar. Pues en esa lectura que dices que hay que aprendérselo todo, te digo que no, pero si haces una relectura, dirás, es verdad, eso no me acordaba, y vas cada vez aprendiendo un poquito más. Ese sería el método también del estudio de la filosofía, porque la filosofía no se estudia, se va leyendo y uno va construyendo mentalmente lo que sería el discurso y las distintas afirmaciones que nos hacen y los sistemas, ¿no? El sistema que es de alguna manera el que vamos a representar hoy aquí. Luego tenemos el enlace de lo que sería el vídeo de Platón, ¿no? Y los esquemas de Platón. Y por último el ejercicio este que os digo, por lo tanto aquí todavía iremos añadiendo más cosas en ese capítulo dedicado a Platón, porque como veis la siguiente pestaña, que todos vosotros en vuestro class life aún no está oculto, sería el filósofo Descartes, que sería el siguiente que tenemos que estudiar, ¿vale? ¿Alguna pregunta más tenéis? ¿No? Bueno, pues entonces vamos a intentar proceder a realizar un esquema que nos sirva para tener, de alguna manera, lo que sería el pensamiento de Platón, pues como hemos dicho, en una hoja. Por eso, pues vendría a ser, vamos a hacer nosotros un esquema que vendría a emular el que ya está linkado en ClassLive, pero entendiéndolo nosotros. Y evidentemente he querido buscar alguna forma distinta del que está y que esté más en sintonía a como hemos explicado Platón, y que quizás nos sea un poquito más fácil de comprender. Bueno, pues lo primero que he pensado poner en nuestro esquema, la filosofía se plantea, ¿no?, el hecho de qué somos, a dónde vamos y qué sentido tiene la vida, ¿no? Porque de hecho el hecho de, ya lo vimos, ¿no?, el hecho de pensar nos hace cuestionarnos nuestra propia existencia. Pero en este caso de Platón, podríamos decir que la filosofía, y esto ya es algo que se me ocurre para que tengáis, hasta lo que hemos visto, podemos subdividirla en 3 cuestiones. Y cuando digo hasta lo que hemos visto, pues hablaríamos de los presocráticos. ¿Os acordáis que hablábamos de los presocráticos que se preguntaban por el arjé, por el principio y el origen de todas las cosas? Claro, una de las grandes disputas de los presocráticos, que también estaría la pregunta fundamental de la filosofía, ahora visto de otra manera, es que si tú te preguntas por el origen de todas las cosas, cuando digo todas las cosas, es lo que en filosofía denominamos los entes, ya lo iremos viendo, ese origen no puede ser un ente. ¿Por qué? O dicho de otro modo, si yo me pregunto por el origen de todas las cosas, el origen de todas las cosas no puede ser una cosa. ¿Por qué? Porque antes de ser esa cosa tuvo que ser otra. Exacto, porque estamos trasladando la pregunta, pero no la estamos solucionando. ¿Sí o no? Si tú me preguntas que el origen de todas las cosas, y yo te digo, el origen de todas las cosas es la materia, ¿no? Tú directamente me vas a preguntar, ¿y cuál es el origen de la materia? ¿Sí o no? O sea que ya este problema, ¿no?, que está todavía poco resuelto, aunque podríamos decir desde la física actual que el origen de todas las cosas está en el Big Bang,
Y entonces la pregunta sería, bueno, ¿y qué había antes del Big Bang? Y dicen, no hay nada, no hay tiempo, no hay materia, no hay nada. Entonces eso nos cuesta de concebir, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos un principio de causalidad, que veremos que está muy presente en nuestro sentido común, que todo tiene una causa. Dices, sí, esto es causa de esto, y esto es causa de esto. Y vas haciendo unas preguntas y al final dices, bueno, ¿y cuál es la causa última? Y bueno, pues los humanos nos hemos, ante esta imposibilidad de dar respuesta, nos hemos quedado bastante panchos de Dios. ¿Sí o no? ¿Y quién cree Dios? No, Dios eterno, Dios infinito, Dios ha estado siempre. ¿Sí o no? ¿Cómo se representa a Dios en el medievo? Alfa y omega, el principio y el fin de todas las cosas. ¿Bien? Bueno, pero entonces diré, bueno, y si no es Dios, ¿lo puedo pensar? Bueno, está claro que no lo sé, pero sí que podría decir algo, que el origen de todas las cosas es algo que no está en este mundo, o dicho de otro modo, no está en el mundo de las cosas, porque si está en el mundo de las cosas no me resuelve o no me da respuesta, ¿sí o no? Pues bueno, esto que decimos así ahora muy introductorio, que sería la pregunta por el origen de todas las cosas, que no está en las cosas, sino que está más allá de las cosas, sería esa parte de la filosofía que se denomina metafísica. Y que bueno, se suena como esa palabra mágica, esotérica y tal, y lo único que significa es meta, más allá de lo físico. Metafísica es una expresión que viene del griego y podríamos decir que es posterior el término a Platón, es posterior, pero que Platón ya se está haciendo ese tipo de preguntas, por lo tanto podemos decir que Platón ya hace una metafísica, ¿no? En cuanto que busca cuál es el principio y el origen de todas las cosas. ¿Se ha entendido? Esta sería la parte, digamos, de la filosofía más dura, más difícil. ¿Por qué? Porque trata temas que no son observables. ¿No? Pero bueno, luego también podríamos decir, bueno, pues nos hacemos esa pregunta, es una pregunta racional, ¿cuál es el origen de todas las cosas? ¿No? Pero luego también me puedo preguntar en filosofía, bueno, ¿y nosotros qué podemos conocer? ¿Sí, no? Porque igual nos estamos preguntando cosas que no podemos llegar nunca a alcanzar a conocer. Y para saber lo que yo puedo conocer o lo que los humanos podemos conocer, pues es una investigación que hoy quizás pues está más de la mano de la neurociencia, ¿no? De la psicología, de la propia neurología. O sea, hay ciencias aplicadas que nos están explicando cómo funciona nuestro cerebro, o intentan también, porque hay poco conocimiento de ello, que cómo conocemos las cosas, cómo funcionan nuestros sentidos, ¿no? Cómo captamos la información exterior, cómo la procesamos en nuestra mente. Eso hoy en día se dedica a la ciencia. Pero antes de la aparición de la ciencia, sobre estas cuestiones las abordaba la filosofía. Pero eso ya no es metafísica, que no. Eso es, fijaros el término, gnoseología. La gnoseología, que viene de gnosis, que significa conocer. También lo podéis encontrar como la teoría del conocimiento. Bien, y esto pues sería otra parte de la filosofía que aborda Platón, ¿no? Que también Platón pues se cuestiona y quiere saber qué es lo que podemos conocer, ¿no? Y de hecho sabéis que ese punto de partida será su enfrentamiento con los sofistas, puesto que los sofistas afirman que no podemos conocer nada, que todo es relativo. En el hecho de que primero el propio Sócrates y luego lo desarrolla Platón, dice, ¿cómo afirmas eso? Primero tenemos que saber si podemos conocer algo. Y en el momento en que se plantea si podemos conocer algo, cuáles son, ¿no?, las condiciones que nos hacen posible el conocimiento, pues eso es una gnoseología. Por lo tanto, esta primera introducción, lo que quiero es que estos términos, ¿no?, que así por separado a veces parecen muy oscuros, ¿no?, y parecen algo extraños, pues no lo veáis tan extraños dentro del propio contexto de la materia, ¿vale?
Pero luego también sabemos que en la filosofía griega, y es el caso de Sócrates y el caso de Platón, ¿no? También hay una... o sea, no es simplemente el conocer por el conocer, sino que hay una vocación también práctica. Una vocación práctica de cómo debemos comportarnos, cuál debe ser nuestra conducta. ¿Por qué? Porque la conducta individual también nos ayuda a forjar una nueva sociedad más justa, más buena, más equilibrada y que, como decíamos la semana pasada, ayude al progreso. Pues eso de cómo debemos actuar, ¿no? Cuáles son los criterios que deben regir nuestra conducta. ¿Esa qué parte de la filosofía es? La ética. Muy bien. La ética. Que está claro que en Platón también tiene una vertiente que... política, muy bien. Que acordaros que la ética sería pues la conducta, el análisis de aquello que decíamos la semana pasada, decir, bueno, cuando decimos que tenemos libertad es porque podemos actuar frente a una cosa de muchas posibles maneras, pero de todas esas posibles maneras decidimos una. Y en ese decidir una, veíamos, ¿no?, como Platón nos diría, esa que decides es la que tú consideras que es la mejor, que es la más buena, ¿no? Pero que quizás tú consideras que hay conductas que son buenas, pero en realidad no lo son. Y por eso Platón habla de la idea y de la existencia de la idea de qué, de bien, y que el conocimiento nos puede hacer más justos. ¿Sí? ¿Seguís todos bien o alguna pregunta? Por lo tanto, de entrada podemos decir que para Platón hay una metafísica, hay una gnoseología y hay una ética, ¿verdad que sí? Y una política. Por lo tanto, ya podríamos aquí hacer una introducción a la filosofía de Platón desde 3 puntos de vista distintos. Entonces, en la sesión de hoy, vamos a intentar, más que nada por la relación que hay, y porque Platón no hace un tratamiento separado de ellas, lo estamos haciendo nosotros para entenderlo mejor, él no lo hace, digamos que esta separación será más propia de Aristóteles y del post-aristotelismo, que ya marca los distintos campos, ¿no?, de la filosofía, o empieza a marcar los distintos ámbitos de estudio e investigación. Platón no lo hace, pero para nosotros nos puede servir igualmente, ¿no?, el decir, bueno, pues Platón habla de ideas que están más allá de este mundo, eso sería una metafísica. Platón nos habla de cómo conocemos las cosas, y Platón nos habla de cómo debe organizarse la polis. Por lo tanto, tiene una metafísica, una política y una gnoseología. Hoy vamos a abordar estos dos, y la semana que viene pues ya abordaremos lo que sería la ética. Vale, el conocimiento que pueda tener, por eso, fijaros, el conocimiento que pueda tener cualquier individuo, lo podemos clasificar en 2 tipos de conocimiento. El que sería el de la episteme y el de la doxa. Por lo tanto, lo que es importante sería el reconocimiento de toda la terminología. Casi que podríamos hacer, ¿no?, de decir, bueno, pues me voy a hacer un glosario, o sea, vocabulario filosófico, ¿no? Entonces, pues ya tengo aquí en mi vocabulario lo que es la metafísica, lo que es la gnoseología, la ética, la política, la episteme y la doxa. La episteme sería lo que podríamos traducir por ciencia. Evidentemente para Platón no hay ciencias todavía, ¿no? Pero cuando sería la palabra episteme como ciencia, sería que ese conocimiento que es verdadero. Y que se contrapone a la doxa, que es la opinión, que sería el conocimiento que no es verdadero. Y cuando decimos que el conocimiento verdadero o no es verdadero, acordaros que decíamos que para que sea verdadero tiene que ser universal, ¿no?
que es un conocimiento que sea válido para todos. Eso sería lo que podríamos decir que un conocimiento universal es un conocimiento objetivo, o sea que no se rige por mi subjetividad o mi punto de vista, sino que se rige por otro tipo de criterios que son válidos y que compartimos todos. ¿Bien? Claro, si nosotros afirmamos esto, que es posible la episteme, ya nos estamos enfrentando a los sofistas. Porque los sofistas nos dirían que solo, el conocimiento humano solo se basa en la opinión. ¿No? ¿Por qué? Porque la opinión es el conocimiento subjetivo. ¿No? Frente a universal, que es válido para todos, ¿no? Podríamos decir que es el personal, el subjetivo, el individual de cada uno. Vale, ¿qué nos posibilita la episteme? ¿Qué nos posibilita la ciencia? Nos posibilita alcanzar la aletheia. Fijaros, palabra muy bonita, aletheia. Palabra muy bonita en su sentido, porque sabéis que el prefijo a es un prefijo de negación, ¿no? Por ejemplo, si yo digo la palabra que ateo, que no cree. Es negación de teo. ¿Bien? Un apóstata está en negación de postulados, negando afirmaciones. Una aletheia sería lo oculto, aletheia sería el desocultamiento. Claro. Hacemos aparecer aquello que está oculto. ¿Y qué es lo que está oculto? Pues podríamos decir que es ese principio y origen de todas las cosas que no está en el mundo, porque si estuviera en el mundo sería una cosa y entonces nos preguntaríamos por su origen. Curioso, ¿no? Por eso Platón nos dirá que la episteme, ¿no? El método que él considera de la ciencia nos permite desocultar aquello que está oculto. Y que como está oculto los sofistas no ven y por eso viven en ese mundo de ignorancia. Eso es muy importante porque estamos viendo el punto de partida de la intención de toda la filosofía de Platón. Que además sería una filosofía con la vocación, hemos dicho ética y política, de educar, ¿no? de mejorar a las personas. Es una paideia de voluntad de enseñanza. Bien, frente a esto, pues la doxa, ¿qué nos posibilita? La doxa, lo que nos posibilita es la eicasia. Esto sería la verdad. La verdad en el sentido que hemos dicho. La eicasia es la imaginación. Y la pistis, que es la creencia. Por lo que, en esa gnoseología platónica, nos está diciendo Platón que tenemos tres formas de conocimiento. Por uno, sería el conocimiento válido y verdadero, que sería el de la episteme. Por otro, la eicasia nos permite imaginar cosas. Claro, podemos imaginar. Por lo tanto, cuando uno dice, sí, esto es así, igual se confunde, ¿no? Y lo que está es imaginando muchas cosas y se las cree. Y la otra sería la creencia, precisamente, ¿no? De decir, las cosas son así porque yo considero que es lo mejor. Y por ejemplo, ¿qué ejemplo podríamos decir? Decir, pues mira, todos los inmigrantes son delincuentes, porque el que me robó la cartera era un inmigrante. ¿Sí o no? Entonces, es la base, ¿no? de lo que sería de la xenofobia y el racismo. Sí. ¿No? En cambio, un catalán me roba la cartera, y como yo soy también catalán, no diré Que son todos los catalanes son delincuentes porque entonces me estaré incluyendo a mí. Claro.
Es así de tonto, pero así funciona gran parte de lo que sería los prejuicios, que fijaros que la palabra ya nos lo dice, un prejuicio, o sea, es un juicio previo, sin tener más información, y yo ya sentenció y condeno. Bien, por tanto, todas estas cosas nos las enseña también la filosofía, y Platón te diría, pues esa persona pues utiliza un grado de conocimiento bastante limitadillo, que es el de la pistis, que es el creer por experiencia, porque lo importante ahora sería ver que evidentemente este conocimiento de aquí, hacerlo así, pertenece al mundo sensible, ¿no? Pertenece al mundo de los sentidos. Y es por esto que el ejemplo nos serviría. Dice, tú tienes estos prejuicios por tu propia experiencia, ¿no? Pero son absolutamente falaces. Y hoy en día solo hace falta ver cualquier discurso político de cualquier lado y ver que se mueven por aquí totalmente. Para el mundo sensible. Por lo tanto, está claro que el mundo sensible se denomina así porque es el mundo que te permite, su conocimiento es permitido gracias a los órganos sensoriales. Por eso es sensible, el que puedo tocar, el que puedo ver, el que puedo oír, el que puedo oler y el que puedo degustar. Eso sería el mundo sensible, el mundo de los sentidos. Pues ya tenemos una primera consecuencia de la filosofía de Platón. Los sentidos no nos aportan ningún conocimiento válido. ¿Sí o no? Los sentidos no son fuente de conocimiento. Hay que rechazar el conocimiento empírico. Por el de los sentidos sería el conocimiento de la experiencia. Que la experiencia sería esa relación entre el individuo y su entorno a través de los sentidos. Y esto es lo que se denomina empírico. Por lo tanto, todo lo que se hace referencia al mundo empírico es el mundo de los sentidos. Y eso no nos aporta conocimiento. Por lo tanto, ahí coincide con los sofistas. Los sofistas dicen, claro, no aporta ningún conocimiento, ¿no? Por eso nosotros somos relativistas, somos escépticos. La diferencia es que tú defiendes esto y nosotros no. ¿Lo veis o no? Vale, pues entonces en esta clasificación pues tenemos que si por un lado hay un mundo inteligible, también tiene que haber otro mundo. Un mundo, porque si no hay... Pero entender que mundo no significa un universo. No es que a nosotros tendemos a cristianizar a Platón, y los manuales lo hacen mucho. ¿Qué quiere decir? Pues mira, el neoplatonismo es la culpa de esto. En la Edad Media, pues se leen a Platón y dice, hostia, esto es perfecto. ¿Por qué? Porque aquí está el mal en todo lo material, en las pasiones, en lo humano. O no pero eso te suena, ¿no? Sí, sí. Y por otro lado estaría Dios, que es la perfección. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que rezar para arriba y no rezar para abajo? ¿Por qué? Porque Dios está en las alturas, está fuera del mundo. En cambio, al contrario, como reces para abajo te vas directo al infierno. Que es donde está todo lo material. ¿No? Claro, es que a muchas brujas, entre comillas, eran mujeres que tenían conocimientos druídicos y que sabían manejar las plantas que podían curar enfermedades. O sea, eran herbolarias. Pero el hecho de que alguien de la Santa Inquisición, un dominico de esto de la Santa Inquisición, pues ve que esta mujer ha ido a buscar unas plantas y que ha salvado a alguien, cuando para salvar a alguien lo único que se puede hacer es rezar al cielo, es que le ha pedido algún favor, no al de arriba, sino que le ha pedido un favor al de abajo.
Porque si realmente se ha curado es que le ha concedido, por lo tanto ha vendido su alma al diablo, ha hecho un pacto con el diablo y tal, eso es brujería, fijaros, ¿eh? Y eso está inspirado en Platón, en el sentido de que todo el mundo sensible es falso, aunque es necesario, porque tenemos cuerpo, y nuestro cuerpo hay que mantenerlo, O sea, Platón, ya digo, no es cristianismo, eso se hizo después. Él no te habla de un cielo en la tierra. Él simplemente hace este tipo de analogías en el sentido de que si la doxa, la opinión, se centra en los elementos del mundo sensible, pues la episteme, la ciencia, la filosofía de tipo metafísica tiene que tener otro tipo de objetos. Porque si no tiene objetos de estudio, pues estaría estudiándose a sí mismo, que habrá autores que así lo plantearán. Pero no sé si ahora me habéis seguido en este último giro que he hecho. Sí. ¿Sí? Y claro, ¿cuáles serían esos objetos? Claro, no pueden ser objetos materiales, porque si no estarían aquí abajo, ¿no? Sino que son las ideas. Es que aparecen las ideas de una forma lógica, yo creo. Y esto lo llamamos el mundo inteligible. Por lo tanto, el verdadero objeto de estudio de la filosofía son las ideas. Dime. ¿Qué diferencia entre las ideas e imaginación exactamente? Pues que la imaginación sería el sueño, sería la mezcla de las imágenes que tú tienes a través de los sentidos. Vale. Por ejemplo, tú te imaginas un caballo con alas, Sí, y eso es no porque hayas tenido la revelación de un caballo con alas, sino que has visto caballos, has visto pájaros y mezclas elementos de uno con elementos del otro. Vale. Eso sería la imaginación para Platón. Vale. Pero lo que dice de aletheia o verdad o las ideas, ¿sirve para las relaciones personales? No. Las relaciones personales, te he dicho así rápidamente no, porque si hablas de relaciones personales, entiendo que son relaciones entre personas que tienen distintas opiniones, tienen distintas creencias y se relacionan entre sí. ¿Con qué objetivo? Bueno, llegar a un acuerdo, por ejemplo. A un acuerdo, no a una verdad. Por eso te he dicho no, porque entendía que lo decías así. Las relaciones personales para llegar a un acuerdo sería, de alguna manera, movernos siempre entre este mundo sensible. El mundo sofista, ¿no? Porque es retroalimentación. Correcto. Claro, tú me das tu opinión, yo la tuya, ¿no? Y Pero si no llegas a un acuerdo, fijaros, muy bien visto esto. Podríamos decir que estas relaciones entre personas, y lo que has dicho tú de llegar, dos relaciones entre personas, o lo que sea, pues pueden llegar a un acuerdo, como dices tú. Llegan a un acuerdo, uno llega hasta aquí, el otro llega hasta aquí, y este es el punto de encuentro. ¿No? ¿Eso qué pasaría? En un tipo de negociación en que tú tienes un objetivo, yo tengo otro objetivo, los dos objetivos no se pueden llevar a cabo al máximo, o sea, tú no puedes, tú tienes que, estamos negociando, tienes que asumir que no vas a poder conseguir tu objetivo, yo tengo que asumir que no puedo llegar a conseguir mi objetivo, por lo tanto, te va a satisfacer o te tendrás que conformar con llegar a la mitad del objetivo y yo la otra mitad del objetivo. Eso sería una negociación. ¿No? Sabes que cuando hablamos de negociación siempre las partes tienen que asumir, exacto, que tendrán que ceder una parte, que aquello que quieren en absoluto no lo van a conseguir, porque chocan con los intereses y los objetivos de la otra parte. Sería un acuerdo. Otra forma sería el hecho de la imposición, ¿no? Digamos que tenemos opiniones enfrentadas, pero la opinión de uno se acaba imponiendo al otro. Por lo tanto, ese sí que consigue totalmente su objetivo. ¿Cómo puede conseguirse esa imposición? Pues básicamente de dos formas. Uno, mediante el dominio, y la otra mediante el convencimiento. ¿Qué es lo que hacen los sofistas? Correcto. Claro. ¿No? O sea, yo puedo, yo qué sé,
me voy a poner en terrenos complicados. El independentismo catalán, ¿no? Dirían, bueno, pues se llega a un punto de acuerdo entre unos y otros, autonomías, estatutos, yo qué sé, lo que les dé la gana. O uno o el otro, igual, uno o el otro, la otra parte no cede ni un gramo y impide que el otro avance ni un gramo. Me da igual las dos partes, uno sería porque lo lleva a cabo de una forma totalmente, yo qué sé, la proclamación de la independencia de una forma unilateral, y el otro porque, yo qué sé, porque suspende todas las autonomías catalanas, ¿sí o no? Bueno, se podría hacer o bien esto por la fuerza, por el dominio. En el caso de España es más grande, pues sería la represión, ¿no?, del nacionalismo e independentismo. En el caso de los independentistas, como son menos, sería pues una especie de sublevación o de revolución. Esa es la diferencia, digamos, cuando hay un enfrentamiento entre alguien que es mucho más grande y otro más pequeño, pues se habla pues una insurrección, y el otro pues una represión, ¿sí? Pero es interesante esto que decimos, también se podría ser por convencimiento, ¿no? Por el hecho de la persuasión, que como bien decís, sería el tema de los sofistas. Pero eso, ninguno de estos casos sería el que aceptaría Platón. ¿Sí o no? Ahora, me va a servir porque vamos a ver para Platón cómo hay que relacionar esto, cómo hay que establecer esas relaciones sociales, que es importante, porque al fin y al cabo son las que cuentan en la organización política. ¿Y si cada parte respetara la opinión del otro? Sí, pero a la hora de... Una cosa es respetar opinión cuando se queda en eso. Aceptarla. Sí, sí. Una cosa es aceptar opiniones cuando se quedan en opiniones, pero cuando esas opiniones quieren llevar a hechos, y esos hechos, claro, tú tienes tu opinión, tienes la mía, mientras no pongas en práctica tu opinión, no veré si esa opinión me afecta a mí o a mis objetivos. ¿O no? O sea que yo que sé, que a España le parecería perfecto, gobierno español, que los catalanes pues tuviesen una opinión de independencia. Mientras no hagan nada, que opinen lo que les dé la gana. ¿No? No lo pongan en práctica. Exacto. Sería un poco esto. ¿Por qué? Porque el hecho de la confrontación viene cuando hay una acción. Y esa acción, pues en este caso que estamos hablando, fue la convocatoria del referéndum. Que dice, bueno, van hablando de independentistas, hablar, opinar lo que os dé la gana. Cuánto lleva muchos años partidos como Esquerra Republicana diciendo que son independentistas. Sí, pero no hacen. Claro, pero al no hacer una acción, quedaba en eso, en la opinión. En el hecho de que hay una nación, entonces ¿qué ocurre? Que no se acepta porque ya es una guerra jurídica. Estás rompiendo las leyes, estás rompiendo la Constitución, qué sé yo, eso ya... Dime. Que, por ejemplo, Platón intenta llegar al mundo de las ideas, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, podríamos llegar a lo que es, por ejemplo, la libertad, sí. Pero cada persona al final también, en el mundo sensible, tendría una opinión. Entonces, a lo mejor yo no estaría de acuerdo con alguien de esta clase, quizás. Si hablamos de claro, el concepto de libertad en Platón es complicado. ¿Por qué? Porque, al fin y al cabo, lo que está haciendo este mundo inteligible... Eso podría ser una crítica que le podríais hacer a Platón, es que es una forma de uniformizar. Si solo hay una forma de justicia, si solo hay una verdad, ¿no? Está en los que están en la verdad y los que están en la ignorancia. Entonces es difícil el hecho de... Bueno, podría ser un poco la respuesta. Dices, uno está en el conocimiento, el otro está en la ignorancia, déjalo pobrecillo, ¿no? Que trabaje. ¿Sí o no? Y que crea lo que le dé la gana. A partir de aquí también han habido estas, ¿no? El Maquiavelo es el que decía que la religión era... ¿Sabes? La palabra está maquiavélico, ¿no? Pues claro, yo qué sé, para decirlo así muy rápido, Maquiavelo decía que la religión es un arma para el príncipe igual de válida que el ejército. Porque si tú tienes a todo el mundo asustado
de que como no se porte bien se va a ir al infierno, no te hace falta la espada para que trabajen. Entonces eso sería decir, bueno, pues ellos tienen esta esta creencia tal, que podría ser una creencia, pero claro, esto ya no es Platón, es Maquiavelo, por eso es Maquiavelo. Es una creencia que tiene una intencionalidad. O que podríamos decir que cuantos gobiernos o estados, pues ya les va bien que la gente sea bastante analfabeta, o que no estudie. Porque cuanto más estudias, más cuestionas. Y si cuestionas, puedes poner al poder en peligro. Exacto. Es interesante porque, claro, aquí en Platón ya puedes comentar muchísimas cosas, y que fijaros que hay una de las preguntas de examen, la última, ¿no?, que sería sobre opinión personal, sobre valoración, ¿no?, y estaría en este juego. Pero fijaros que siempre tenemos que dar opiniones, pero fundamentadas, ¿no? No sería simplemente mi opinión, ¿no? El corrector no tiene que ser fruto de mi imaginación. Claro. Porque entonces dirá, bueno, esto cada uno pues imagina lo que le dé la gana y ya está. Tiene que estar fundamentado. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, pues ahora lo que tenemos que ver, que es interesantísimo, pues, y aquí ya estaríamos, pues fijaros que cuando hablamos de esto ya estamos hablando de metafísica, ¿verdad? Aquí lo veis claro, está hablando de metafísica porque dice, las ideas no están en el mundo. Pero ojo, no están en el mundo, pero las cosas participan de esas ideas. Y las acciones también. Porque lo que hablábamos en la semana pasada, fijaros que la semana pasada hicimos una introducción, y hoy lo que estamos intentando es poner en orden todas esas ideas que hicimos. Cuando el artesano hace un jarrón, ¿no?, es capaz con la experiencia de saber si un jarrón es mejor o es peor, si está más bien hecho o está más mal hecho, o no. Por lo tanto, si un jarrón está mejor hecho que otro, es que hay un principio de bien, o no. Y eso no es intercambiable. O sea, si algo está muy mal hecho, no habrá nadie, incluso utilizando la imaginación, que diga que es mejor que el que está bien hecho. ¿Sí o no? Por lo tanto, yo no sé lo que es el bien, pero sé lo que está bien hecho. ¿Qué ocurre? Que las cosas participan de la idea. Participan quiere decir, tienen algo de la idea. Porque si no, no diría que están bien hechas. ¿Es que tiene su lógica? Por lo tanto, si las cosas participan de la idea, quiere decir que la idea es anterior a las cosas. Es el principio. Será el G. ¿Qué? ¿Sí? Y claro, a partir de aquí diríamos, todas las ideas son iguales. No, hay una jerarquía. La idea de bien es la idea superior, ¿no? Y de hecho esta jerarquía que planteamos estaría en relación a la clasificación que hace el propio Platón, de por ejemplo ese bien aplicado al mundo sensible, es la belleza. ¿No? O sea que cuando algo decimos que está bien hecho, en el término griego es que es bonito. Luego, digamos, nosotros hemos, con la evolución de lo que podríamos decir el arte y la técnica, ¿no? O sea, digamos que ahí no hay todavía distinción entre lo que es el arte y la técnica. Nosotros hemos ido separando arte y técnica, en cuestión de que cuando decimos técnica lo valoramos por su uso, y cuando decimos arte lo valoramos por el gusto. Pero en Grecia no hay todavía esa separación. Digamos que no se concibe que algo
sea bello e inútil, de alguna manera, sino que toda la belleza y todo el gran arte griego, que no es poco, tiene un uso. Tiene un uso para el templo, tiene un uso en las esculturas para la polis, todo tiene un uso. Entonces diríamos que todo es práctico y estético a la vez. Y es eso la idea de belleza que tenéis que tener. Porque a veces viene en los errores cuando creo que belleza es solo lo bonito. No, en este sentido sería belleza el bien de las cosas. ¿No? Y eso incluso es aplicable al ser humano, porque como nosotros tenemos una doble naturaleza, que la vemos aquí, ¿no? La que nos permite el conocimiento verdadero y la que nos permite el conocimiento sensible, ¿no? Esa doble naturaleza es una doble alma, ¿no? El alma racional, ¿bien? Que esto lo desarrollaremos la semana que viene, lo que ya apuntábamos, ¿verdad? También la introducción. Y aquí le denominaremos simplemente el alma sensitiva, ¿no? El alma racional, que sería la psique, y el alma sensitiva, que sería el cuerpo. Pues claro, la belleza del ser humano está en las dos almas, no solo en una. Por tanto, la belleza sería el canon de belleza masculino, que es el griego, sería el atleta filósofo. No vale con estar cachas solo en dirección tierra. ¿Se podría decir que la belleza es algo que está bien hecho y es útil? Sí. Sí. Que bien hecho sería que es un bonito. poco de, si lo haces en el examen, Sí. sería participa de la idea de bien. Vale. Eso será un poco Vale. lo que tendremos que ir para entenderlo. Evidentemente nos sirve muy bien el lenguaje coloquial, porque nos lo aproxima más y nos lo hace más nuestro, pero a la hora de hacer el examen vamos a intentar hacer un lenguaje más académico, Vale. porque eso te va a dar puntos. Por ejemplo, decir que algo es bello es que se acerca al bien, ¿no? Se acerca a esa idea de bien. Sí, totalmente. Vale. O sea, para escribirlo como tal... pues, Sí, ya- lo que pasa es acerca de la idea de bien, pero es adscrito a los entes, a las cosas, Vale. a lo material. Vale. ¿Y por qué? Porque si solo hubiese esto, pues ya estaría una identificación plena entre belleza y bien. Pero como sabéis, también tenemos la importancia de la ética y la política, que sería el actuar bien, el que las leyes sean buenas. Fijaros que es todo lo mismo, ¿no? En que la conducta del ciudadano sea buena, ¿no? Y el legislador pues legisle leyes buenas para todos. Y ahí ya no podemos atribuirle la idea de belleza, sino la idea de justicia. Por tanto, lo bello se refiere al mundo sensible y lo justo se refiere a la conducta y a la polis, a la ética y a la política. ¿Sí? Y una pregunta. Si nosotros, bueno, algo es bello, se podría decir que algo es no solamente bonito, sino útil, ¿no? Sí. Nosotros, a partir del mundo sensible, que son nuestros sentidos, percibimos si un objeto puede ser bello y útil. Pero aquello que yo percibo como bello y útil no será lo mismo que cualquier persona de aquí. Eso es porque tú crees, pero ya te digo que aquello que tú percibes bello y útil es porque cumple su función perfectamente. Y entonces si tú quieres comprarte unos zapatos, no vale que te los haga cualquier persona. Tú vas a ir al experto en hacer zapatos. Y ese experto en hacer zapatos te hará los mejores zapatos. Por lo tanto, no vale el hecho de decir son mejores para ti, pero peores para mí. Es lo que he dicho antes. Cuando algo está bien hecho para todos. Hay más objetividad. ¿O no? Sí. Ya lo sé, que
que tú eres más del mundo de los sofistas, ¿no? Pero ahora no hay que confrontarse a Platón, hay que entenderlo y ponernos en su piel, ¿eh? Evidentemente, si Platón todo lo que hubiera dicho fuese el ABC de la filosofía, ya se hubiera terminado, ¿no? Ya no habría seguido ninguno más. Dice, ya con Platón hemos encontrado la verdad absoluta y tal, y todavía estamos en ello. Pero sí que plantea cuestiones interesantes, ¿no? Por ejemplo, también es esa cuestión que os decía de la semana pasada, los derechos humanos. Si tú consideras que existen los derechos humanos, ¿no? Y que el respeto, ¿no? a la vida, el respeto a la infancia, a la libertad y todos estos principios son muy platónicos. Bueno, porque ya te acercas a un concepto justo de lo que sería llegar al bien, ¿no? Claro, pero incluso lo aplicas a culturas que son totalmente distintas y que han tenido una historia totalmente distinta. Y ahí que también podrías hacerlo chirriar. Decir, bueno, entonces es que, claro, nos consideramos más civilizados, mejores, más buenos. Entonces Platón diría, sí, claro, porque hemos progresado mucho más que estos pueblos. Pero hoy en día eso es incluso discutible, ¿o no? ¿O no? Claro. Y sobre todo si tú tienes que, si una cultura tiene derecho de meterse en otra. Esto hoy en día es muy complicado, ¿sí o no? Es complicado porque también podríamos ver que el propio Platón, con toda su buena intención, puede acabar justificando totalitarismos. ¿No? Es decir, bueno, si hay unos que tienen la verdad, pues ellos son los que mandan y todos los demás, cada uno en su lugar, ¿no? Cada uno en su sitio por el bien de la polis. Pero es interesante, eso es lo interesante. ¿Sí o no? Lo interesante es esto también en el sentido de que ya hemos visto, y eso me interesaba, que hay una línea descendente, ¿no? Por una línea descendente, ¿qué quiere decir? Que como las ideas son el principio del mundo sensible, ¿no? Pues de algún modo hace que las cosas sean lo que son por un principio que está más allá, un principio metafísico, que es el de las ideas. Claro, ¿qué ocurre con Platón? Que al igual que Sócrates, fijaros, voy a poner otro problema. Que como él se mueve siempre en el mundo de la polis, ¿no? Digamos, a estos filósofos griegos no les interesa para nada la naturaleza. Solo les interesa la sociedad. Porque ven que ahí es la perfección, o donde puede darse la perfección. En esas relaciones sociales, en esa organización política. Pero claro, si tú te sales al campo y ves un olmo y un castaño, son distintos. Pero tú dirías que uno es más bello que el otro. ¿No? No es lo mismo que un zapato. ¿Sí o no? Pero claro, él no se mete en estas disquisiciones, porque no le interesa para nada el mundo natural, no hay eso. No le interesa lo que sería la sociedad, es un pensador social. Y por lo tanto sí que las ideas participan de los entes, o sea, en el principio participan al revés, los entes participan de las ideas. Las cosas, sí. ¿Vale? ¿Qué pone? Entes. No, en rojo. Participación. Ah, vale. Principio, si queréis, también principio. Dime. Yo a la 1 me tengo que ir. Vale. Tendrás la clase grabada, espero que todo quede bien. Lo podrás ver al final. ¿Vale? Esto queda claro, ¿verdad? Claro, ¿qué dirá Platón, por ejemplo? Que la idea del zapato bueno no está en el trozo de cuero. Está en el artesano que tiene ese conocimiento y lo materializa.
Por lo tanto es un tipo de conocimiento. Pero aquí tenemos al individuo. Entonces decimos, si tenemos aquí un individuo que está metido en su cuerpo, el individuo observa, ¿no? Observa el mundo sensible y este es falso, pero mediante la observación del mundo sensible tiene que ser capaz de alcanzar el conocimiento. Y esto es muy complicado, bueno, complicado. Esto tiene un viraje. ¿Por qué? Porque avanzaría por negación. Porque si yo veo el mundo sensible, ¿no? Sé que el mundo sensible es falso, es subjetivo, por lo tanto lo afirmo porque creo que es, pero luego lo niego y al negarlo, vuelvo a afirmar otra cosa, que vuelvo a negarla y vuelvo a afirmar otra cosa. ¿Se ha entendido más o menos? Esto no se puede hacer mediante un único discurso, sino tomándolo de su maestro, es un diálogo. Pero ya no tanto un diálogo entre personas, sino un diálogo con uno mismo, de la propia razón, porque tenemos una doble razón. ¿No? Y este diálogo con uno mismo es lo que se denomina la dialéctica. Afirmación. Negación, ¿no? Sí. Negación. Afirmación. Exacto. Y nueva afirmación. Bueno, es como si tienes tú una idea, ¿no? Que no acaba de ser perfecta, la quieres corregir, niegas esa idea y la afirmas con la nueva corrección. Perfectamente explicado. ¿Sí? Es así. Y además lo volveremos a ver con el idealismo alemán, con Hegel, que nos dirá que toda la historia es un motor dialéctico que vamos avanzando desde la materia hacia la idea. Yo a veces pongo un ejemplo, para a veces si no quedan las cosas muy genéricas. Un ejemplo de ciencia ficción que nos podemos inventar aquí, pero nos vamos a imaginar a nuestros ancestros, a nuestros antepasados, yo que sé, el Australopithecus, si queréis, o cualquier tipo de homínido anterior al Homo sapiens. Ya íbamos, ¿no? Porque estos son nuestros abuelos, ¿no? Íbamos por el suelo, ya no éramos arborícolas y ya estábamos en posición erguida, ¿sí o no? Y claro, la posición erguida también cansa, ¿o no? Cansa todo el peso sobre las extremidades posteriores. Por lo tanto, llega un momento que estás cansado. ¿Qué haces cuando estás cansado? Vuelves otra vez a la posición. Bueno, te sientas, ¿no? Vale, te sientas, ¿y dónde? En el suelo. En el O sea, suelo. vuelves otra vez. Vale, por lo tanto, cuando te sientas en el suelo, es porque consideras, fijaros cómo os lo voy a decir, que el suelo es el mejor sitio para sentarse. O no, si no, no te sentarías en el suelo. Pero en el momento en que afirmas que el suelo es el mejor sitio para sentarse, al cabo de un rato, igual siento cierto dolor. Por lo tanto, ya cuestiono que quizás el suelo sea el mejor sitio para sentarse. Y me busco un tronco. No sé, me invento. ¿Me lo veis? Vale, ahora tengo una nueva afirmación. El tronco es el mejor sitio para sentarse. Pero al cabo de un rato me duele la espalda. Y a partir de aquí cuestiono que el tronco sea el mejor sitio para sentarse. Y a partir de ahí pues empiezo a darle con algún instrumento al tronco, ¿no? Y hago una especie de silla. O de asiento, mejor dicho. Sí, ya es una nueva afirmación. Y así, por lo que podríamos decir, y esto incluso podríamos decirlo también de Platón, que si nos vamos a la mejor tienda de butacas del mundo y decimos, ¿no? Vamos con toda la intención de la ironía socrática y le decimos, oiga, dígame cuál es la mejor butaca, la butaca perfecta
la butaca que representa plenamente la idea de bien. Evidentemente será un vendedor y te dirá, esta, que te hace un masaje, que te pone, tienes un mando para que te ponga tal, ¿sí? Entonces de entrada tú pensarás, bueno, esta butaca ha sido posible gracias a toda la dialéctica, ¿no? Que ha habido desde el origen de la historia, desde el primer homínido que se sentó, ¿sí o no? Y le dirás, no es verdad, esta no es la mejor butaca, no es la butaca ideal. Yo, ¿cómo que no? A ver, encuéntrame uno. No, igual ahora no está, pero dentro de 2 años volveré y seguramente me va a dar otro modelo. ¿Sí? Pues bueno, eso es una explicación un poco así de cuento de lo que es la dialéctica. Es el avanzar por negación. Y es un ascender de lo concreto hacia cada vez más lo general. ¿Sí? Este avanzar de lo concreto a lo general es lo que denominamos método inductivo. ¿Bien? Porque cada vez nos acercamos más a la idea. Pero ¿qué ocurre? ¿Que podemos llegar a conocer la idea en toda su plenitud? No. No. Nunca podremos llegar a alcanzar la idea. Solo cuando nos desprendamos de nuestro cuerpo. Porque el cuerpo nos tiene atados aquí. Pero si nosotros nos desprendemos del cuerpo, nos queda el alma racional. Y esa alma racional se identifica plenamente con el mundo inteligible. ¿Sí? Y es ahí donde veremos el mito de la reminiscencia de Platón, que nos dice que el ser humano no muere, muere su cuerpo. Y que la razón pertenece al mundo inteligible. Pero cuando entra en un cuerpo, pues está de alguna manera encarcelada dentro de un recinto donde no puede contemplar esa idea perfecta. Es casi como un cuento también. Pero es interesante, ¿no? Bueno, la famosa frase de Platón de filosofar es morir, que es así muy impactante, se interpreta así. Entonces, yo soy el filósofo y para conocer tengo que acabar negando todo lo que creo, todo lo que siento, todo lo que vivo. Porque en esa negación de forma dialéctica cada vez llegaré arriba, pero para llegar arriba solo me queda un camino, la muerte. Tienes que desprenderte de tu... Exacto. Que en vida puedes desprenderte, por eso esto cayó también de nuevo en el cristianismo, ¿no? Porque los agustinianos se encierran en los monasterios, podríamos decir incluso se golpean, ¿sabes? Esa idea de la celda oscura donde no hay nada, sí, es como decir me voy del mundo. ¿Para qué? Para encontrar a Dios. ¿Para qué? Para negarlo todo y ascender hasta el bien. Incluso podemos ver relaciones con el budismo. El budismo también está influenciando a Platón, de algún modo en esas filosofías órficas que venían de Oriente y que seguro que él también conoció. De algún modo, para explicarlo brevemente, en el budismo siempre estamos insatisfechos. O sea, la esencia del ser humano es ser insatisfecho. ¿Por qué? Porque siempre deseamos tener cosas y deseamos las cosas. Por lo tanto, la alma racional de Platón en el budismo sirve para que elimines todo deseo. Bueno, dicen que te desprendas de todo lo material, que no te va a alcanzar la felicidad. Te desprendes de todo deseo, que es eso, de desprenderte de todo cuerpo, de todo deseo material, de todo, entras en un estado de meditación en el que llegas a ese nirvana
en el que ya no tienes ningún deseo, por lo tanto no tienes ninguna alteración, como si estuvieses muerto también. Sería como ese mundo inteligible, ¿sí o no? ¿Se ha entendido? Entonces el mundo inteligible es como no sentir nada, ni desear nada, ni nada. Simplemente Bueno, para Platón el mundo inteligible no llega tanto, pero las escuelas que vendrán helenistas se centrarán en esto precisamente. Por ejemplo, habéis oído una posición estoica. Estoico, imperturbable, no me afecta nada. Pero en este caso, el mundo inteligible sería aquel de la mente, de la psique, el que me permite conocer las cosas, ¿no? Y no dejarme influenciar para nada por los sentidos. ¿Y las emociones? Pertenecen aquí. Pero, una cosa, ¿Sí o no? A ver, que está todavía dándole. ¿Sí o no? Tienes que como dejar todo lo que crees, todo lo que puede alcanzar tu imaginación, ¿vale? Para poder llegar a una idea, ¿vale? Y alcanzar el bien. No olvides una cosa. Platón conocía a los pitagóricos. Vamos a poner el paralelismo. Si yo quiero ser matemático, voy a tener un conocimiento que no está en el mundo. O sí, no está en el mundo. Solo necesito centrarme en mi propia mente para hacer matemáticas. Si fuese incluso un genio matemático no le hace falta ni el boli, ¿no? Como un genio de la música que compone con la cabeza, ¿sabes? Adeu. No le hace falta mirar nada, cierra los ojos y puede hacer operaciones matemáticas, ¿sí o no? Por tanto, podríamos decir que la matemática no pertenece al mundo sensible. Es verdad. Pues ya tienes ahí un paralelismo. Dices, si no pertenece al mundo sensible, si tú ese conocimiento no lo aprehendes, si yo quiero hacer botánica, no tengo más remedio que irme a ver plantas. Si quiero hacer matemática, no tengo que ir a buscar números por ahí. ¿Dónde los encuentro? En mi mente. ¿Sí o no? Claro, nosotros nos enseñan a hacer teoremas, pero esos teoremas los desarrolló alguien. Y esa persona que lo desarrolló por la pura lógica matemática. Como la teoría de Pitágoras. Y hace esa teoría y luego dice, toma teoría, a ver quién me la rebate, a ver quién me dice que esto es un punto de vista. A ver, tú me dices, ¿te gusta el verde? A tú el marrón, de acuerdo, pero a ver quién me dice que este teorema es falso. Claro, plantéatelo. Entonces dices, ¿ese conocimiento dónde está? ¿Ya hemos nacido con él? ¿Por qué no? Porque si se desarrolla de dentro a fuera, ¿o no? Pues eso sería el mundo inteligible de Platón, ¿no? Pero ya no ha aplicado a la matemática, sino aplicado al bien, a la justicia, a la belleza, a los valores que podríamos decir que persigue toda sociedad. A ver, ¿por qué no le interesan los pitagóricos a Platón? Porque viven fuera del mundo los pitagóricos. No les interesa nada de la polis. Ellos están ahí encerrados flipando con sus matemáticas, digamos. No puede aplicar los conocimientos a la sociedad. Entonces dice, aunque él sea absolutamente fantástico, esa vertiente práctica está heredada de Sócrates, claro. ¿Y qué emoción entra con las matemáticas? Por eso se denominan ciencias puras. Pero, por ejemplo, Plutón es el bien. ¿Qué? Está pensando en las personas, en la sociedad. Entonces, alguna emoción sí que tiene que tener. ¿No? Las emociones te sirven, eso lo veremos, ya estás entrando en el ser humano, veremos que sirven para ciertas funciones, ¿no? Por ejemplo, el miedo o la valentía te sirve para funciones. Por lo tanto, está bien tener valentía para defender la polis, es aquello de las armas de la semana pasada, ¿no? Pero para conocer lo que es el bien, la belleza y la justicia,
o si yo quiero ser un buen legislador, la emoción igual es un obstáculo. También, esa sería también la lección de Platón. Imagínate que eres una juez, ¿no? Haces derecho y acabas siendo juez. ¿Te va a ayudar las emociones a la hora de establecer dictámenes, en los juicios? No. Tú te vas a basar en los hechos y en las leyes. Y vas a lo dirán que es así. Y intentar aplicar la pena más justa en caso de culpabilidad. De entrada, si tú eres una juez y tienes que aplicar una pena a un violador, el hecho de ser mujer, podría ser que la emoción dice, le voy a meter aquí un paquete que no veas. Pero tú no eres juez, no quiere decir que le puedas poner toda la pena que tú quieras. Te tienes que ceñir a la interpretación de la ley. Por lo tanto, las emociones no sirven. Es al revés. Depende para qué trabajo también. Bueno, pero al final Claro, pero aquí claro, habrán trabajos, ya nos dirá Platón, yo he puesto el de un juez, estaría más cerca de la por eso digamos es un conocimiento más superior que el que puede ser un comediante. Por ejemplo, Platón desprecia a los poetas. Pues dicen, todo es imaginación, pero todo se va entendiendo así, ¿no? Bien. Y aquí lo que me interesa son estas dos líneas rojas. Por un lado, el mundo sensible es una copia imperfecta del mundo inteligible, fijaros cómo lo digo ahora, ¿verdad? Es una copia imperfecta, porque todo lo que está en el mundo está participado de las ideas, pero en ningún momento son idénticas, sino que es imperfecto todo. Y por otro lado, nosotros que estamos en un mundo imperfecto, nuestra parte perfecta, que sería la más racional, tiende a que queramos alcanzar ese conocimiento. Y esa sería la interpretación del ímpetus, el impulso. Eso es lo que podríamos entender como el amor platónico. El amor por las ideas. El amor por el conocimiento. Porque todo va cuadrando. Una vez tienes el esquema, como hemos dicho, que no pondría más, luego puedes poner 1000 cosas, ¿no? ¿Qué es interesante? ¿Os interesa Platón o no? Pues esto es, si lo encontráis interesante, ya tenéis medio examen hecho, ¿eh? Dime. ¿El alma racional dónde está? ¿Está en la mente? Físicamente no está situada, pero sí que es la psique. Está en la mente, tema cerebro, está en la cabeza. Lo digo porque cuando... Pero Platón está en la cabeza. Lo digo por el aspecto de que si a través de mis sentidos yo percibo la realidad en la que estoy, con mi mente la interpreto. Y a partir de ahí puedo querer llegar a una idea, pero ¿cómo sé si esto puede ser verdad? ¿No? Es como... Bueno, para Platón la idea, el hecho es que claro, no hacemos estaría bien hacer Aristóteles porque los tres se complementan, pero no nos entra y tampoco lo voy a hacer porque sí. Pero, por ejemplo, Aristóteles también indaga un poco sobre esto. Es decir, si yo os digo gato, todos sabéis, ¿no? A lo que me refiero, ¿no? Sí. Pero si yo os digo infinito, ¿a qué me refiero? O sea, es un término, un concepto, que todos cuando digo infinito sabéis lo que quiero decir, pero nadie lo ha visto. También los gatos sí. ¿Sí o no? Por lo tanto, el tema sería, si yo no he visto el infinito y pienso en el infinito, es que ya he nacido con esa idea. Es por eliminación. Si no me viene de la experiencia y la tengo, ya viene por defecto. O porque me la han enseñado también. Pero el que te la ha enseñado o se la ha inventado. Pero a ti te ha enseñado la palabra, ¿no? Aparte, Aristóteles te dirá, te pueden haber engañado y decir que el infinito es lo más grande que hay. Y tú decir, pues si no hay nada que sea más grande. Pero entonces Aristóteles te puede hacer demostraciones de que sí. Y por ejemplo, es método inductivo también. Sería algo parecido a la dialéctica si yo os pregunto dónde estáis ahora. Me diréis en la clase.
Y yo digo, ¿y la clase dónde está? Y dices, en Sants. ¿Sí, Sants? Barcelona. ¿Y Barcelona? En Cataluña. En España. Europa. El mundo. El sistema solar. La Vía Láctea. El universo. ¿Y el universo? ¿Dónde está? A ver qué me responde. Bueno, se está expandiendo, dicen, según decís. Por lo tanto es infinito. ¿Que lo has visto? No, pero mediante el pensamiento llego a ello. E incluso el infinito es lo más pequeño. Recorres siempre la mitad del espacio que te queda. Siempre puedes recorrer una mitad. Claro, son juegos matemáticos. Y dirás, no puedo llegar nunca, porque siempre me queda la mitad. Pero no paro de avanzar. Por lo tanto, es el infinito. No tiene fin. No tiene fin. Por lo tanto, el hecho de enseñármelo es demostrármelo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Bueno, al fin y al cabo, eso será el planteamiento de Platón. Nacemos con esas ideas. Lo que ocurre que es un recuerdo muy vago. Y por eso lo defiende con esa reminiscencia, que reminiscencia significa recuerdo. ¿Qué quiere decir? Que cuando el cuerpo muere, el alma racional acabará reencarnándose en otro cuerpo. Y como ha estado con el mundo inteligible, pues tendrá cierto recuerdo de ello. Por lo tanto, ya nacemos con cierta idea de bien, de justicia, de belleza. Porque igual que el infinito, que es el ejemplo bastante obvio, funciona, y así os lo dije, el hecho de decir lo mejor o lo peor, el bien y el mal, ¿no? Todo el mundo nace con la idea de lo mejor y lo peor, porque si no, no podríamos ni actuar. Toda conducta responde a lo que es la mejor. ¿Qué ocurre hoy en día? Hoy en día, como tenemos muchas disciplinas, diría que muchas de nuestras conductas quizás son heredadas, son genéticamente heredadas. ¿Sí o no? Entonces dices, tampoco eres tan libre como quizás se pensaba Platón. Igual muchas cosas que hacemos por temperamento, por carácter, por emociones, son heredados y determinan nuestra conducta. Bueno, eso es la historia de la filosofía. Pero aquí estamos en Platón. ¿Sí? ¿Se ha entendido el mundo inteligible? Vale. Pues ahora ya vamos a ver el texto. Este sería el esquema que de alguna manera yo creo que ya lo sintetiza todo. Pero eso, lo sintetiza. A partir de aquí lo iremos, o lo podéis ir completando, pero ya con los diálogos. Y he querido daros uno cortito, resumido, o sea que no os voy a dar mucha caña, y de juventud. O sea que hay los diálogos de juventud, los de madurez y los de vejez. Digamos que los de juventud, podéis leer mil cosas, los de juventud están muy influenciados todavía por su maestro, por Sócrates. Los de madurez son los que desarrolla ya el grueso de su filosofía. Y ojo que los de vejez cuestionan muchas de las cosas que había afirmado. Pero nosotros nos van a preguntar de madurez. Pero antes de trabajar, pues de hecho, los textos que nos pueden preguntar son todos del mismo diálogo, que es uno de los considerados los más importantes, que es el de la República de Platón. ¿No? Por lo tanto, los tres fragmentos que os traeremos son los tres del mismo diálogo de la República. ¿Por qué la República? Porque a una, fijaros, República, ¿qué significa? No es el término actual de que no hay monarca, sino asunto público, es donde se desarrolla la política. Y claro, para explicar para él cómo tiene que ser la política, pues hace referencias a que la gnoseología era metafísica. Por eso es uno de los más completos. Pero nos vamos a situar hoy en uno inicial. Este también lo tenéis publicado en la plataforma. ¿Esto lo quedamos? Sí, sí. Este es el segundo de los diálogos de Platón. El primer diálogo de Platón
es el de la apología de Sócrates, que creo que ya os mencioné, ¿no? En el que él escribe todo el proceso y la condena a muerte, ¿no? Bueno, todo el proceso hasta que no es que lo maten, sino que lo condenan a muerte a Sócrates, en el primero, la apología de Sócrates. Ahora en este segundo, que es el Critón, tenemos a Sócrates, os pongo un poco en situación. Tenemos a Sócrates esperando la condena, esperando la ejecución, ¿no? ¿Quién es Critón? Y Critón, que le voy a decir, es un buen amigo suyo, un ateniense de pro, o sea, un ciudadano adinerado, que está dispuesto a poner dinero para que Sócrates se escape. Para ayudarlo a escapar, ¿no? Y Sí, que no lo maten. exacto. Y entonces, en este diálogo, Critón, que tiene pasta, pues ha sobornado a los carceleros para que le dejen entrar, para convencer a Sócrates de, ay tío, vámonos de aquí, que te van a matar. Entonces, ¿cuál es el tema en cuestión? Si es justo o no lo que me pides. ¿Se ha entendido? Sí. Si decidir escaparme, fijaros que es muy de lo que nos es, si decidir escaparme es más justo que decidir que morir. Con ello que nos está enseñando de entrada, nos está enseñando que el hecho de decidir, claro, esto hoy en día dirías, tío, lárgate. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos más aquí, nos dirá Platón, ¿no? Queremos salvar el pellejo, y las ideas le den morcilla a las ideas. ¿Sí o no? Sí. Pues esto es lo que está en tela de juicio, que Sócrates demuestra que es tal la importancia del conocimiento y del cumplimiento de la ley, que cuando hablamos del cumplimiento de la ley es del cumplimiento de lo justo, que estoy dispuesto a perder la vida. ¿Lo veis? Sí. Vale, pues vamos allá. Y por eso fijaros que es como una orilla de teatro esto, Por eso también quiero que lo veáis, ¿Cómo llegas a estas horas, Critón? No es todavía temprano, en efecto es muy pronto. ¿Qué hora aproximadamente? La del alba. Me extraña que el guardián de la cárcel haya querido atenderte. Es amigo mío, Sócrates, de tanto venir por aquí y además algún que otro favor se ha sacado también de mí. O sea que ya deja de entender que esa amistad no es una amistad desinteresada. Te lo voy a decir, le dice Sócrates, de alguna manera, según parece, yo he de morir al día siguiente de aquel en que llegue la nave. Bueno, habéis visto que no está todo el diálogo, pues sería muy largo para el tiempo que tenemos, y cuando os pongo 3 puntitos, es que me he saltado un fragmento. Entonces, de alguna manera, pues está diciendo, bueno, ¿cuándo me van a matar? Dice, bueno, tiene que venir un barco, no sé qué tal, y cuando llegue, pues al día siguiente será. Entonces, por eso hace este aviso. O sea que, de alguna manera, está diciendo que en 3 días, tío, estás palmado. Ah, vale, pues es que no me queda claro lo de la nave. O sea, no lo matan en ese mismo sitio, se lo llevan. No, es simplemente que tienen que venir, pues, no recuerdo bien si unos magistrados o tiene que venir alguien, y cuando llegas al llegar de esa nave, claro, ellos no van como nosotros con días, horas y tal, claro, sino que el tiempo es cuando llegue tal, al día siguiente será la ejecución. Vale. Demasiado, según parece, pero querido Sócrates, aún así hazme caso y sálvate. Yo voy un poco al grano en el diálogo, porque para mí, si murieses no sería una única desgracia, sino que aparte de haberme privado de un amigo como jamás encontraré otro igual, además de eso, muchos de los que no nos conocen bien a ti y a mí, podrían creer que siendo capaz de salvarte, si hubiera querido gastar dinero, lo descuidé. O sea, Critón le está diciendo, hostia, ojo, sálvate porque si no, el que va a quedar mal, voy a ser yo, porque mis conocidos me dicen, tío, ¿cómo le has dejado morir con la pasta que tiene? O sea que es que claro, estamos hablando aquí de 2400 años atrás, o sea, poca broma. Entonces, claro, los criterios y la manera de ver el mundo es muy distinto, O sea, incluso le está echando en cara el hecho de decir, sálvate ni que sea por mí. Dice, pero no solo por eso. Yo no quede mal. Exacto. Dice, pero no solo por esto, también, y a ver, digo, y ciertamente qué fama sería más vergonzosa que esta de parecer que se estima
en más el dinero que los amigos. ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo, claro, van a pensar que soy un avaro, que no he querido pagar por tu libertad. Porque la mayoría no se convencerá de que tú mismo te negaste a salir de aquí. Y la gente no se lo va a creer, esto de que, a pesar de nuestros ruegos. Bueno, y entonces dice, hay un salto también, como veis, los 3 puntos. Sí. Amigo Critón, tu buena voluntad sería merecedora de mucha estima si tuviera alguna rectitud. O sea, decir, eso de que tú digas que me tengo que salvar para que tu honra quede inmaculada, esto es de por aquí abajo, no hay rectitud. Sino, cuanto mayor, más enojosa. En fin, es necesario que nosotros consideremos si se debe obrar así o no. O sea, tenemos que dialogar si tengo que irme o no. Porque yo, ahora y siempre, he sido de tal condición que no he obedecido a ningún otro más de mis impulsos, sino a la razón. Respuesta a muchas de las preguntas que me habéis hecho. Emociones, no. A la razón. Pensar que Platón nunca hablará en nombre propio. En ningún diálogo aparece Platón. Habla en boca de Sócrates. Por lo tanto, es muy difícil saber lo que es propio de Sócrates y lo que son ideas propias de Platón. Pero bueno, como los tenemos bastante relacionados. Y Platón, y Sócrates nunca escribió nada. Por lo tanto, todos son interpretaciones, libros y demás que unos consideran. Incluso el orden de los diálogos no está del todo claro. Estamos en un mundo un poco complicado. Dice, la cual, examinándola, se me aparece como la mejor. Por lo tanto, dice, vamos a ver si tengo que irme o no, utilizando exclusivamente la razón. Esto es muy platónico. Por consiguiente, debemos examinar esto a partir de lo acordado. Si es justo que yo intente salir de aquí, no dejándome libre los atenienses, o sea, que no sea la polis la que me diga vete, sino que yo, en contraviniendo a las leyes de la polis, me vaya. Es una hibris esto en griego. En hibris sería una violación de la ley y de los preceptos. Si nos parece que es justo, intentémoslo, pero si no, dejémoslo. Afirmamos que en ningún caso se ha de obrar injustamente de forma voluntaria. Bueno, ahora empieza, ya sabéis cómo van los diálogos, Ahora hará preguntas y tiene un interlocutor. Esto sería el método de la mayéutica socrática, del diálogo de Sócrates que vimos, ¿no? Que hacía surgir la verdad. Pero ahora, claro, no es un diálogo real, sino es un diálogo escrito por la cabeza de Platón. Por lo tanto, es eso de que vemos ahí la dialéctica y el diálogo. Afirmamos que en ningún caso se ha de obrar injustamente de forma voluntaria, o en ciertos casos sí y en otros no. De ningún modo en obrar injustamente es bueno y noble, como hemos convenido en otras muchas ocasiones anteriores. Al fin y al cabo, ¿algunas veces es bueno obrar injustamente? No. ¿No? Eso es lo que está preguntando aquí. Por lo tanto, ahí ya tienes casi la respuesta de Sócrates. Si no es bueno obrar injustamente y escaparme, no es justo porque contravengo las leyes de la polis, no es bueno escapar. ¿Lo veis? Sí. Dice, entonces, de ningún modo se ha de obrar injustamente. Dice que no. Y Sócrates, luego, ni se ha de responder a la injusticia, ni se ha de hacer daño a ningún hombre, cualquiera que sea el mal que de él reciba. Fijaros, no se tiene que ser injusto ni contra aquel que ha sido injusto contra ti. ¿Por qué? Porque si tú eres, o sea, si alguien te hace daño y tú no obras justamente, que obrar justamente sería obrar según la ley. Si no obras emocionalmente y te vengas, de nuevo ya no estás obrando por tu alma racional, sino que el alma sensitiva. Entonces, fijaros que ahí el criterio es fácil.
O sea, le puede dar 1000 vueltas, pero al fin y al cabo es eso. Considéralo del siguiente modo, bueno, el modo siguiente. Si a nosotros que tenemos la intención de escapar de aquí, o como sea conveniente nombrar a esto, escapar, fugarse, largarse, lo que sea, llegaran las leyes y el Estado y colocándose delante nos preguntaran, fijaros, está haciendo aquí una metáfora de decir, te has escapado y te viene la ley delante, y te preguntas, dime Sócrates, ¿qué tienes proyectado hacer? ¿No es cierto que con esta acción que proyectas destruirnos a nosotros, las leyes y a toda la ciudad, y lo que a ti depende? Las leyes, incluso siendo injustas, hay que obedecerlas. Eso es lo que nos está diciendo aquí. ¿Por qué? Porque diríamos que lo que hay que hacer es educar a la polis para que los que hagan las leyes se guíen por el conocimiento. Tanto, Platón no es revolucionario. No es un revolucionario en el sentido de que cualquier revolución contra una injusticia está legitimada. ¿Lo veis o no? Sino que él defiende la educación como la vía del cambio social y de la mejora. Y eso es lo que veremos cómo la semana que viene. Cuál es su proyecto. Y eso es lo que explica sus viajes que os comenté a Siracusa, para intentar aplicar un sistema político allí que fuese más justo, más bueno. Por tanto, otro de los principios que nos está aquí enseñando, que no se puede contravenir a la ley, porque la ley consideremos que es injusta. Es la ley que ha decidido la polis y por lo tanto hay que aceptarla. ¿Te parece a ti posible que pueda aún existir sin arruinarse una ciudad en la que los juicios que se producen no tienen ningún poder, sino que son destruidos por particulares y resultan nulos? Lo que está diciendo es decir, si dejamos que en una polis se establezcan leyes, está haciendo un paralelismo, como si las ideas se materializasen de alguna manera las leyes de la polis y dejásemos, ¿no?, que las personas, por sus propios intereses, emociones y demás, las vulnerasen. Entonces lo que estarían es rompiendo, ¿verdad?, con el sistema. ¿Qué responderemos, Critón, ante estas preguntas y otras de tal naturaleza? Muchas razones podría dar cualquiera, especialmente un orador, en favor de esta ley que nosotros intentamos destruir, que establece que los juicios sentenciados tengan plena autoridad. Los juicios sentenciados, también que podéis hacer cuando vayáis leyendo, es aquellas frases que vosotros veáis que tienen una adecuación con el sistema, las marcáis. Y decir que los juicios sentenciados tengan plena autoridad, cuando habla de juicios, sería todo aquello que se establezca como lo mejor para la polis, eso tiene plena autoridad. ¿Acaso les diremos, la ciudad nos ha tratado injustamente y no ha realizado el juicio correctamente? ¿Les diremos esto o qué? Porque si decimos que las leyes son injustas, se va toda la ciudad al garete. Eso es lo que piensa, lo que está exponiendo aquí Sócrates. Entonces viviríamos en el caos. ¿Y qué diríamos si las leyes dijeran, vamos a ver, ¿qué acusación tienes contra nosotras y contra la ciudad para intentar destruirnos? En primer lugar, eso es lo que dirían las leyes, Las leyes dirían, Sócrates, tú nos quieres destruir al hecho de declararnos injustas y no obedecer, ¿no?, a unas leyes que han permitido, vendría a decir, que han permitido tu nacimiento, tu crecimiento, tu educación, tu progreso social. Sócrates, al igual que Platón, hemos visto que le interesa la polis porque entiende que somos seres que no podemos vivir en la naturaleza. No somos animales, somos seres sociales. Y como seres sociales tenemos que vivir en comunidad. Y nuestro objetivo es que esa comunidad se rija por las ideas de bien, de justicia y de belleza. Por medio de nosotras desposó tu padre o tu madre y te engendró. Entonces, si gracias a nosotras naciste, fuiste criado y educado, ¿podrías decir en principio que no era resultado de nosotras y esclavo nuestro?
¿Sí? Fijaros que aquí de alguna manera también alienta Platón a pensamientos de extrema derecha, podría decir eso de todo por la patria, el sometimiento del individuo al Estado. ¿Mm? Y si es así, ¿crees que tenemos los mismos derechos? ¿Y es justo que tú nos hagas lo mismo que nosotros intentamos hacerte? ¿Qué diremos a esto, Critón? ¿Dicen las leyes la verdad o no? Me parece que sí. En primer lugar, entonces, contéstanos si decimos o no decimos la verdad al afirmar que tú, con obras y no con palabras, estuviste de acuerdo en vivir como ciudadanos según nosotras. ¿Qué diremos a esto, Critón? ¿No es cierto que estamos de acuerdo? O sea, quiere decir, mientras has mantenido tu vida, has aceptado siempre las leyes. Ahora que las leyes no te van a tu favor es cuando no las aceptas. Estás, de alguna manera, decidiendo de una forma subjetiva. Bueno, y aquí viene lo que sería la explicación final, que la dejaré para vosotros. Hemos hecho este ejercicio, lo que sería un poco todas las conclusiones al respecto de ello. Por lo tanto, no sé si queréis quedaros ahora este cuarto de hora haciéndolo o preferís marchar. Sería más socrático. Para Platón, él ya hace la dialéctica de forma individual, que ya no te hace falta el diálogo, sino que es el ejercitar tu propio pensamiento mediante una dialéctica que se podría interpretar también como la dificultad de conciliar la razón y el cuerpo, que podríamos decirlo así, y es así, o sea, cuando uno piensa con la cabeza o piensa con el corazón, ¿sí o no? Hay veces que dices, no, yo por el corazón me haría una cosa, pero la cabeza me dice otra, o no hay esa dualidad. Se suele decir más, hazle caso a tu corazón. Pero Platón diría que siempre harás caso a tu mente. A tu mente. Sí, es así, claro, es que es lo que tenemos que tener claro, es lo que él pensaba. Veremos también cómo nos dice que tenemos nuestra vida es como una auriga, que serían esos carros que llevan dos caballos, ¿no? Y uno es el caballo negro y el otro es el caballo blanco. Eso lo vi en el esquema. Eso lo vi en el esquema y me quedé un poco... Claro, pero eso es más propio de la semana que viene. El negro era... Claro, uno te lleva a las pasiones, ¿no? Y el otro te lleva hacia la virtud. Sí. ¿No? Y el que tiene que regir, ¿quién es? El que lleva, es el alma. Y lo que dice que es el auriga es el que... El conductor, sí. Sí, no es lacayo, no, está mal dicho así, no, lacayo no es, bueno, El auriga sería el conductor, sí. Es el nombre de todo el carro y el que lo lleva. Claro. ¿Mm? Que representaba el alma racional. Correcto. Por lo tanto, eso que te dices tú de que que a veces hay que llevarse por el corazón, bueno, sí, eso es muy sensitivo, es muy latino, ¿no? Esto los alemanes serían más platónicos, ¿no? Sí, aquí nos dejamos llevar por las pasiones, por la fiesta y así nos va, ¿no? Así de bien, ¿no? Los nórdicos serían más platónicos, en principio con estos estereotipos que se utilizan de mucho más racionales, ¿no? De más cuadriculados, todo eso serían más platónicos, aunque Platón era griego, pero bueno. Vale, pues bueno, me alegro de que haya servido la clase para avanzar un poquito más, de haceros la filosofía un poco entretenida, ¿no? Creo, no sé si lo encontráis, y de haceros pensar, porque cuanto más penséis, más hacéis filosofía y más podréis también aportar cosas, ¿vale? Lo dejamos aquí, muchas gracias. Ahora tenéis que ir a satisfacer a vuestra alma.